La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Entramos por un momento en la meditación de la palabra y vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 20. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo glorioso de Dios dice: aleluya. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros, creed en sus profetas, y seréis prosperados. Padre, bendice tu palabra en esta hora, Señor, y que tu glorioso Espíritu, Señor, hable a todo corazón, para que la luz, la paz y el gozo de tu presencia se manifieste en nuestras vidas. Bendito seas por siempre. Amén y amén. Josafat se puede traducir como Dios juzgará. Josafat fue el cuarto rey de Israel después de Salomón. Empezó su reinado como a los 35 años y gobernó en el 914 a.C. aproximadamente. Tuvo un reinado corto, un reinado de 25 años, pero fue muy conocido por ser un hombre valiente y que era capaz de creer siempre en Dios a pesar de las circunstancias. Permítame hacerle un pequeño resumen del capítulo 20. Cuenta el capítulo 20 que un día los moabitas y los amonitas decidieron ir en contra de Judá en una guerra. Y esto implicaba un peligro inminente para Judá. Era una condición bastante adversa lo que se avecinaba sobre el pueblo de Israel en ese momento. Quiero que revisemos por un momento el capítulo 2, el verso 2 de ese capítulo 20. Y dice: y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en José y Tamar, que es Edgaín. Era un número muy grande, superaba el ejército de Israel y estaban completamente dispuestos a destruirlo. Sigue con el 3, por favor. Entonces él, hablando de Josafat, tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y es ahí donde queremos entrar. La actitud correcta ante un peligro inminente. La actitud de un hombre de fe para haber manifestado el poder de Dios en medio de la oración. Josafat fue movido a oración porque eso es lo que sabía, así lo sabía resolver todo. Ahora, en ese contexto, volvamos al verso 20 y lo volvemos a leer. No quiero que olvides que acabamos de leer en el verso 3 que Josafat humilló su rostro y dice: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie. Puede decir conmigo: aún estoy de pie. Yo creo en el Dios Todopoderoso. Yo sé que Él me respalda. Yo sé que Él me defiende. Ante Él me humillo, pero ante la adversidad estoy de pie, creyendo, porque estoy seguro que soy un vencedor en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Sabe usted que aquí Josafat, como hombre de fe, fue a la presencia de Dios y oró? Pero una vez estaba fortalecido, dio ese decreto: está firme y creed en Jehová. Para el contexto de ese tiempo, toda palabra que salía de la boca del rey era una orden, era un decreto. No fue simplemente
una reflexión, una expresión de fe. Fue un mandato a la nación. Crean en Jehová y crean en sus profetas, porque son portadores de la palabra santa del Señor. No está muy separado al Nuevo Testamento. Eso también le pasó al centurión que fue un día al Señor con una gran carga. Revisamos por un momento Mateo 8:13. Fue a rogarle por un amado, pero viendo el corazón de él, entonces Jesús le dijo al centurión: ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Es la diferencia ante una circunstancia, por peligrosa que sea, la cambia la oración de fe. Un hombre que tenía unas circunstancias adversas por completo, era imposible sanar en la distancia a ese siervo, pero solo abrió su corazón al Señor y creyó plenamente en el poder de quien estaba allí enfrente. Y es que el hombre de fe jamás saldrá avergonzado, porque Dios no deja avergonzado a sus hijos. Leemos Romanos 10:11. Romanos 10, verso 11. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Y esa es palabra para usted para hoy. Que sea esa palabra capturada, digerida, asumida por su corazón. Las circunstancias no son las que gobiernan nuestro alrededor. Nosotros caminamos convencidos que tenemos un Dios que nos defiende, un Padre amado que nos provee. Y toda circunstancia, por peligrosa que sea, Él la puede cambiar. Revisamos por un momento Lucas en el capítulo 8 y leemos de 49 y 50. Estaba hablando aún cuando vino de casa de los principales de las sinagogas a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyendo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salvo. Y esa palabra te la digo a ti, iglesia. Tal vez a ti te han dicho que las circunstancias son difíciles. Tal vez a ti te han dicho que no hay solución a nuestras situaciones, que tus hijos no volverán a casa, que moriremos de hambre por falta de medicina. Pero a ti solamente te toca oír la voz del Señor que te dice: no temas, porque yo tengo el control. No temas porque yo te amo. No temas porque solo lo que yo digo es lo que se cumple. Porque la verdad absoluta solo sale de la boca de Dios. Lo demás solamente son circunstancias. Aleluya. Gloria a su nombre. Los evangelios cuentan ese momento donde Jesús maldice la higuera. Y sabe, el pasaje tiene sus particularidades y tiene cosas que siempre hacen meditar, pero a mí me gusta un solo detalle. Leemos por un momento Marcos 11:22. El pasaje narra que Jesús caminaba y el día siguiente se sorprenden los discípulos porque consiguen a la higuera seca y le dicen: mira, se secó. Y Jesús solamente responde: tened fe en Dios. Es como que si Jesús le dijera: ¿y acaso quien dijo que se secara, hay forma de evitar que se seque? Pero así mismo, si Jesús hubiese dicho que viviese, hubiese reverdecido. Porque Jesús tiene todo poder, toda gloria, toda autoridad en el cielo y en la tierra, para que lo que Él salga de su boca se cumpla en nuestras vidas, en toda la creación. No hay forma de que eso no suceda. En ese mismo concepto, volvemos al capítulo 20 de Segunda de Crónicas y leemos lo que sucedió
leyendo desde el verso 22 al 25. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos con los otros. Porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos, y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojados, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas, joyas preciosas, que tomaron para sí, tanto que no podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Alaba al Señor por su grandeza. Yo sé que hay injusticias. Yo sé que estás cansado de esperar. Yo sé que te han dado diagnóstico, pero te quiero hablar de esta hora. Hay un tiempo, hay una hora, hay un espacio en nuestras vidas donde el Señor Todopoderoso nos restaurará, nos glorificará, nuestras fronteras serán abiertas, nuestra familia se volverá a unir, volveremos a ser productivos. No es simple retórica, lo dice el Señor. Él es todopoderoso para hacerlo. Confía en Él. Fue el mensaje de la palabra de Dios de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias.